porque la caficultura es parte de la historia y ahora está en problemas. De eso hablamos en República. Bueno, esta es una de las peores cosechas de café, de hecho, en 100 años. Para hablar de esto y otros temas, ya nos acompañan esta mañana Raúl Saldaña, él es expresidente de Procafé. También nos acompaña Mario Acosta Huartel, cafetalero de corazón y expresidente también de Procafé. Bienvenidos, caballeros, a República. Gracias, Carlos, por la oportunidad. Bueno, Mario, comencemos contigo. En 100 años dicen que esta es la peor cosecha de café. ¿Se pudo haber esto previsto o evitado? Bueno, la cosecha 2013-2014, de hecho, fue la peor cosecha en 100 años. O sea, la cosecha con la que salió el gobierno anterior. Definitivamente se pudo haber evitado esto. Nosotros venimos de hace 20 años de tener 4,5 millones de quintales de producción. Éramos el tercer país productor del mundo, después de Brasil y Colombia. Ahora, esta última cosecha que se cortó, se cosecharon alrededor de 750,000 quintales. Y después de ser el tercer país productor del mundo, creo que somos ahora el cuarto país de Centroamérica. Hasta nuestros hijos centroamericanos se nos hicieron más grandes. Entonces significa de que han habido una gran cantidad de cosas que comenzaron desde el 79 con la nacionalización del comercio exterior, con la reforma agraria, pero que en el camino hubo decisiones equivocadas, además de los precios internacionales que se vinieron al suelo, plagas como la roya, el cambio climático, que es una realidad, pues, ¿verdad? Todo eso nos ha afectado. Sin embargo, el sector caficultor sigue de pie, sigue luchando. Y vemos con esperanza cada llegada del nuevo gobierno. Yo he formado parte de mi partido político y siempre tratamos de incidir en algo, pero la verdad es que esto nunca arrancó. Y lejos de arrancar, esto va en un acelerado deterioro. Yo escribí un artículo hace unas semanas en el diario de hoy que relacionaba a que la época de los buenos precios ahora no sirven para abonar la finca, sino que para abonar los bancos nada más. Todo se va para pagar deudas acumuladas producto de esa realidad. El parque cafetalero nuestro es un bosque viejo, son 60 años de la mayoría de las fincas de café, dijéramos la planta de vida. Entonces ya se agotaron, han habido muchos esfuerzos, muchas promesas. El gobierno anterior hizo muchas promesas, no se cumplió nada. El gobierno actual, inclusive a finales del año pasado, en esta época, en plena campaña electoral, no se nos me olvida de que se firmó el Pacto del Café, despertó muchas expectativas, pero hasta ahorita cosas puntuales, así específicas, se han ido dando. No lo que quisiéramos o esperáramos los caficultores, es tener una política nacional de cafés, tener un rumbo definido. Y fíjate, Carlos, de que da tristeza y envidia de la buena, porque países cercanos como Honduras, que antes producía alrededor de 1 millón de quintales, este año va a producir 8 millones de quintales. Imagínate las bondades, cómo se va a circular esa plata, la parte social, la ambiental, aportes al Ministerio de Hacienda de Honduras. O sea, toda esa plata, el efecto multiplicador de la caficultura, no lo tiene ningún otro sector de la economía. Quizás competimos con el del sector lechero, ganadero lechero, porque es una actividad de todo el año sin parar. Terminamos las cortas y comienza la otra época de los trabajos, o sea, no para. Entonces, sí me parece de que ha sido una lástima que no se haya hecho lo que se tenía que hacer, pero por ahora es el momento de hacer las propuestas. Y creo que de eso vamos a tratar de ahondar en el programa. Ok, señor Saldaña, cuando Mario habla de que nuestro bosque cafetalero tiene por lo menos 60 años, estamos hablando no que la planta en sí misma tiene 60 años, sino que la semilla que cae del árbol, me imagino que es la misma que ha venido cayendo, no de la misma planta, pero de la misma planta que se sembró hace 60 años. No, primero buenos días, Carlos, gracias por la invitación. Es una magnífica oportunidad para que los cafetaleros pongamos en contexto la problemática que tenemos. Mario, cuando se refiere a que nuestro bosque cafetalero tiene más de 60 años, se refiere a que ya tenemos la mayoría de las plantas tienen ese periodo de sembrado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos, primero, para pasar a una fase, primero tenemos que construir institucionalidad. Cuando tengamos institucionalidad, la institucionalidad nos va a dar
investigación científica, nos va a dar transferencia de tecnología y nos va a dar, ¿cómo se llama?, proyecciones de qué es lo que necesitamos. Pero sí, Mario decía algo bien claro, que es primero debemos de tener una política cafetalera. Cuando tengamos eso, realmente entonces vamos a empezar a dar pasos acertados, porque si bien es cierto, se están dando algunos pasos, pero pasos tímidos. Con la desaparición prácticamente de Procafé, hemos perdido esa institucionalidad de que tanto hablamos. Entonces, los gobiernos han venido de más a menos. Y el último gobierno de Funes fue el que realmente nos pegó el tiro de gracia a la caficultura, porque allí sí no hubo apoyo de ninguna índole. Ahora bien, como se dan los procesos eleccionarios, en los procesos eleccionarios, pues lógicamente saltan ofrecimientos y saltan una serie de cuestiones, lo cual los cafetaleros lo vemos con esperanza, ¿verdad? En esta vez se firmó un pacto nacional por la caficultura, el cual hasta hace como 3 días me he tomado la molestia de leerlo, y realmente lo que aquí se propone es muy bueno, pero creo yo que no pasa de estar simplemente en el papel. Entonces nosotros, los cafetaleros, lo que estamos haciendo es decir, mire, nosotros sabemos a dónde nos aprieta el zapato, nosotros podemos ayudar, pero permítanos ayudar. Yo siempre he dicho, y lo decía desde que estaba en Procafé, que el café no lo debemos de mezclar con política. El café, ya Mario casi dijo todo las bondades que el café tiene. Entonces, cuando lo mezclamos con política, como que la cuestión no funciona bien. Creo que el punto medular es que a nosotros los cafetaleros se nos llame y se nos escuche a dónde nosotros creemos que podemos mejorar esto. Mario, una pregunta. Me llamó la atención cuando decías que nosotros éramos el tercer mayor productor de café en el mundo. ¿Eso en qué años fue y qué decisiones equivocadas se tomaron para que ahora seamos el cuarto en Centroamérica? Fíjate que aquí estamos en la época del 92-93, recién firmados los acuerdos de paz, cuando el presidente de la República era Freddy Cristiani. No se me va a olvidar que nos invitó a todos los productores de café a hacer una reunión en la Hacienda de Los Miranda, siendo el productor de café y beneficiador exportador, y dijo, a sembrar café hasta en las macetas porque vamos a reactivar esto. Y hubo un entusiasmo porque hubo las señales correctas. Entonces, claro, después de eso se comenzaron a pagar los acuerdos de paz y todo eso. Entonces pasó el sector café a un segundo lugar. Se combinó con los precios internacionales destruidos, luego vino a transformar lo que fue el INCAFé, lo que es ahora el Consejo Salvadoreño del Café, que por cierto hasta este día no tiene director ejecutivo, ya tienen 7 meses o 6 meses en el gobierno. Entonces viene y comenzás a ver que no existe ese deseo de tener una institucionalidad moderna acorde a las circunstancias. Yo aquí tengo la ley, lo que hizo Honduras desde que comenzaron hace como 10 años, y te la voy a dejar, Carlos, porque sí. Yo ojalá que invites al ministro de Agricultura, porque aquí traen asesores, consultores, y traen un montón de gente que vienen a hablar de mercadeo, y ¿qué vas a mercadear si no tenés cosecha que vender? Entonces, hay un montón de cosas que se deben de hacer, que ya las hicieron exitosamente en otras partes. Cuando yo estaba de presidente de Procafé, liberamos una variedad que se llama el Cuscatleco, que es una variedad que es altamente productiva por palo, y creo yo que ha servido para recuperar un poco los niveles y no saber a dónde estaríamos en los niveles de productividad, si antes era el promedio. Nosotros fuimos el primer país del mundo por área cultivada en productividad. Éramos el país que más café por manzana sacaba, promedios de 35, 40. Ahora creo que andamos por 5 o 6, para que tengas una idea. Han desarmado la institucionalidad innecesariamente. Han creado dependencias, el Senta Café y todo con experticias diferentes. Y se han llevado los técnicos, pero no arranca. Pero el otro día escuchaba unas declaraciones de un funcionario de agricultura que iban a sembrar 6 millones de plantas. A cualquiera puede decir, con 6 millones de plantas, sembrándolas a 3,000 palos por manzana, te alcanza para 2,000 manzanas de 200,000 que tenemos. Vamos a salir en 100 años. Entonces, los esfuerzos hay que estimularlos. Esto pasa por varias cosas. La primera es la institucionalidad. La segunda, pensar en grande.
Nosotros somos un país muy pequeño, pero Centroamérica, unidos, somos más grandes que Colombia y quizás que Brasil. ¿Qué pensar hacer? Por ejemplo, crear una federación de cafetaleros de Centroamérica, como la que tiene Colombia. Si hacemos la de El Salvador, no va a tener la capacidad de competir. Por ejemplo, pensar en algo, el Naviel del Parlacen, y afortunadamente en esta próxima elección van candidatos que conocen de la caficultura, tengo a Gerardo Escalón, otros amigos que van, ojalá que hagan algo desde ahí, ¿verdad? Porque eso va a servir para promocionar esta idea. Sin embargo, la institucionalidad, como te decía, es fundamental. La otra cosa, los precios pueden andar ahorita por $200, pero ¿de qué sirve si no vas a poder trasladar esa plata hacia las fincas para poderlas trabajar, sino que quedan en el banco? Aquí se creó un FICAFE, en la época, si mal no me acuerdo, fue de Paco Flores. Pero fue un buen acuerdo de consolidación de créditos, pero la superintendencia del sistema financiero, a los que calificaron en el FICAFE, los dejó en categoría E. O sea, no son sujetos de crédito. Es como que yo venga y te regale un Ferrari, no para que lo vayas a chocar al redondel, sino que un Ferrari, y no te dé combustible. De nada sirve, pues, para tenerlo parqueado. Entonces, ya se hizo en el pasado aquí en El Salvador una buena experiencia cuando se canjeó deuda por servicios ambientales, cuando se creó el FIAES y FONAES, me parece que se crearon en la época de Calderón Sol. ¿Por qué no pensar en algo grande? Y ese era el artículo que yo me refería, que escribí. ¿Por qué no pensar en canjear toda esa deuda de FICAFE por servicios ambientales con los Estados Unidos o con Alemania o con algún otro país que tenga recursos? No, con Venezuela y todos los países, porque ellos están problemados. Pero como bien decía Raúl, despolitizando esto. Entonces, creo de que si nosotros tenemos la capacidad de que el gobierno canjee deuda por servicios ambientales, ahora que están hablando de la ley de aguas, de la protección del medio ambiente, todos hablan de eso, un montón de ONGs, pero estas son cosas concretas. 200,000 manzanas de café es el único bosque que realmente existe en El Salvador. Entonces, cuidémoslo, nos pertenece a todos. La fijación de carbono, todo eso otros países lo han hecho exitosamente. En el Cancillería presentamos oportunamente, hará 3, 4, 5 años, documentos sobre eso, pero los ignoraron. ¿Por qué? Porque le dieron sentido político a esto. Que no metan a ningún político, no nos metan a los políticos partidaristas en esto, pero que lo hagan técnica y profesionalmente. No para salarios de burócratas ni para consultores, no, si esto es tan fácil como agarrar una papelada de bonos por servicios ambientales, ir a los mercados europeos, venderlos y adquiramos nosotros los compromisos de no dañar nuestras fincas, dar los servicios ambientales y esa plata que sirva para resarcir las deudas. Okay. Con ese nos vamos a quedar, me están pidiendo la pausa, pero regresamos con el señor Saldaña. Quiero que profundicemos un poco en ese tema de la institucionalidad, las decisiones equivocadas y, por supuesto, también esa política nacional de café. Ya volvemos. Bueno, señor Saldaña, según entendí de las palabras que nos dijeron ustedes en el segmento anterior, básicamente las decisiones equivocadas por circunstancias X o Y se empezaron a tomar en los 90, se abandonó la caficultura y no tenemos una política nacional de café ahora. Ahora, ustedes hablaron de institucionalidad, estamos hablando de algo que recuerdo se llamaba INCAFE, Instituto Nacional del Café, algo sí, que permita ayudar a los cafetaleros a acceder a créditos, que tenga técnicos e investigadores que les ayude a desarrollar tecnología o nueva investigación de café, cepas resistentes a las plagas. ¿Estamos hablando de eso? Sí, realmente usted nos ha entendido perfectamente lo que nosotros estamos pidiendo. Vea, la institucionalidad pasa por o crear una institución como la tuvimos en aquella época, el ISIC, que fue de mucho prestigio a nivel internacional, o volverle a dar el impulso que Procafé necesita. ¿Por qué Procafé? Porque Procafé tiene toda la investigación que en este país existe, la tiene en sus archivos, la tiene digitalizada. Entonces, es dar lástima que esa investigación se vaya a perder. Entonces, algo que le quiero explicar es lo siguiente. Hace
4 años hablábamos del bosque cafetalero que teníamos 220 mil manzanas. Estaba oyendo yo un informe de Agricultura donde nos están diciendo que en este momento tenemos 175 mil manzanas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos perdiendo 15 mil manzanas anuales. ¿Por qué? Por lo que Mario mencionaba, por la falta de una verdadera política de créditos. Pero creo que hay que decir las cosas. Nosotros lo que necesitamos, la palabra mágica se llama financiamiento, pero yo siempre lo he dicho, los cafetaleros no queremos regalías, no queremos gangas. Los cafetaleros lo que queremos son créditos blandos y que se nos dé la oportunidad de que nuestras deudas sean metidas, por decir algo, en un solo cuchumbo y volvamos a comenzar. ¿Ve? Entonces, para eso, ¿qué necesitamos? Yo me pongo a pensar que lo que necesitamos es la creación de un fideicomiso ambiental, como Mario bien lo decía, que es una buena opción, pero que sea un fideicomiso realmente para ayudar a los cafetaleros, porque también hay que hablar y hay que decirlo claro. En el 90, en la época de Flores, se dio un fideicomiso, pero ese fideicomiso realmente no fue para ayudar a la caficultura, fue para otras cosas, menos para ayudar a los caficultores. Pero esos son temas. ¿Qué tan ahogados están los cafetaleros en este momento cuando se trata de el acceso al crédito o la liquidez que tienen? La verdad es que estamos casi al punto, la mayoría, de quiebra. Y le quiero decir algo, lo que los cafetaleros están logrando, sea para bien o sea para mal, se debe precisamente al ahínco y a la buena voluntad los cafetaleros que tienen de invertir en lo que ellos creen. Inversión que se vería muy beneficiosa tanto en trabajo, en medio ambiente, en agua, porque es increíble. Fíjense ustedes que nosotros somos el cultivo que brindamos todo esto a nuestro país, brindamos beneficios ambientales, ¿verdad? Y nosotros somos los que nunca hemos percibido nada, para más a otros gremios que son altamente contaminantes, como le puedo decir, y no quiero que me vayan a juzgar mal los señores buceros, pero a ellos sí les dan, ¿verdad? Entonces, nosotros lo único que estamos diciendo, mire, tenemos problemas, tenemos un nuevo gobierno, por favor, escúchenos, ¿verdad? Pero escúchenos a los cafetaleros, porque sí estoy completamente de acuerdo con Mario, que muchas veces están escuchando a otra gente que no tienen nada que ver con el sector café. Entonces, ¿quiénes mejor sabemos qué es lo que está pasando con el sector café? Somos los que estamos montados en la crisis. ¿Se han reunido ustedes con este gobierno, Mario, con el gobierno de Funes, y le dijeron, miren, nosotros necesitamos este tipo de ayudas para salir? Yo, a través de una persona llegada a Funes, le hice entregar varias veces documentos, propuestas concretas, pero desafortunadamente se ignoraron. En el gobierno actual no he tenido ningún grado de comunicación, Raúl creo que sí, un par de veces, pero lo que sí te quiero decir es de que quiero dejar claro de que en ningún caso yo por lo menos quisiera revivir un Incafé, cero. Eso se convirtió en un foco y centro de corrupción y de malversación y de defraudación, que se robaron miles de millones de dólares y jugaron con el café ajeno. No, yo creo que el concepto que quiero transmitir es el de crear una nueva institucionalidad, el Estado jugando su rol de árbitro, si se quiere. ¿Autónoma? No, es una institución que tiene que ver con la Federación de Cafetaleros de Colombia o Anacafé en Guatemala, el ICAFé en Honduras, que es privada, pero que no cuenta con el sangramiento de parte del Estado. Parte un ejemplo, los caficultores damos 50 centavos para la investigación y transferencia de tecnología por quintal. Eso iba para Procafé. Desde hace 4 años ya no se lo dan. Entonces, ¿qué se hace esa plata? O que ya no se la quiten a los productores o que se la den a Procafé. Pero Procafé es un ente dentro de esa institucionalidad. ¿A quién le daban esos 50 centavos, Mario? A Procafé. Para la investigación. ¿Quién no se los entregaba? Es que como es un impuesto, queda como fondos ajenos en custodia en Hacienda. Okay. Y Hacienda se los pasaba al Consejo Salvadoreño e iba. Pero esa historia yo creo que ya es menos importante dentro de lo que está pasando a nivel nacional. Okay. O sea, no hay Consejo Salvadoreño del Café, o sea, se ha manipulado mucho, que quitan a la representatividad empresarial para meter a gremiales afines, porque es contenido político. O sea, están pensando solo en el que tiene 1 o 2 manzanas, cuando no es así como vamos a reactivar la caficultura.
¿verdad? O sea, hay que pensar en grandes si queremos ser grandes, alguna vez lo fuimos. Pero el problema es esa institucionalidad que no tenemos. Aquí hay un ejemplo, y yo te lo voy a dejar, de que sin gastar nada, que fusilen algo exitoso de lo que hizo Honduras. Segundo, arreglar el problema financiero, ¿verdad? Y eso pasa porque el Bandesal tenga los créditos suficientes a tiempo. Previo a eso hay que arreglar la categoría de los cafetaleros en la superintendencia del sistema financiero. Tienen que ser reclasificados en función de sus garantías. Hay fincas que están ahorita con garantías de 4 o 5 mil colones, bajo la época del FICAFé, cuando ahora valen $10,000 por lo menos. Solo hacer una finca, de sembrar cafetal en una finca vale no menos de $5,000 más la tierra. Sí. Entonces hay que revalorizar eso, cambiar la categoría para tener acceso al crédito, porque si no sos sujeto de crédito te pueden poner cientos de miles de dólares, pero no puedes accesar a ellos. Tercer lugar, o sea, después de haber dicho la institucionalidad, ir a buscar cómo aliviar esa carga financiera arrastrada, lo acumulado, a través de la venta de bonos ambientales. Costa Rica y otros países lo han hecho exitosamente. O sea, no creo que nosotros lo podamos hacer, y eso lo tiene que hacer el sector privado junto con el gobierno. O sea, tiene que haber una mutua controlaría de eso. Bueno, como se diga, Contraloría, ¿verdad? De manera de que no hayan dudas de que se hizo mal, etcétera. Y también tiene que haber un reconocimiento de los servicios ambientales y de fijación de mantos acuíferos que tenemos. Somos el único bosque. Una vez con un ambientalista tuvimos una discusión que decía de que los manglares fijaban también agua. Los manglares están sobre el agua, pues, o sea, nosotros sí, cuando ahorita que caen esas tormentas, la esponja para las tormentas son los cafetales, el bosque. Entonces, creo de que con eso, arreglando la carga financiera y teniendo créditos a largo plazo, a 30 años con 5 de gracia, supervisados. Aquí hay un sector que es supervisado su crédito desde que se lo dan hasta que se lo terminan, que es el sector de la construcción. Entonces hay que darle créditos y desembolsos de acuerdo al avance de la construcción. Voy a sacar crédito para sembrar café, cuando ya tenga el hoyo, cuando tenga el palo, cuando venga el abono, ahí vamos a ir desembolsando el banco. Por otra parte, hay que pensar que el mercadeo es importante, pero eso, los privados somos expertos en eso. Yo creo que el Consejo Salvadoreño del Café gasta más en ferias que todo lo que el sector privado gastamos yendo a ferias anuales de café. Entonces, ¿y a vender qué? A gastarse los viáticos, llevan a los motoristas para que la anden paseando, hasta con motoristas han viajado funcionarios del Consejo. Entonces, siento de que no es así la cosa. Pues. Es un elefante blanco para ti el Consejo. Hay que darle un rol a los consulados, el Ministerio de Turismo puede hacer mucho. O sea, hay que reorganizar la institucionalidad. Todo pasa por eso. Por eso no hay que inventarnos nada. Hay que ver lo exitoso que están haciendo en el vecindario. Y me parece de que si nosotros arreglamos eso, los productores sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Y hay, como te digo, hay líneas de crédito, pero el problema es el acceso. En minutos, Mario, quisiera que nos explicara qué fue lo que hizo Honduras, así a grosso modo. Pero antes quisiera que el señor Saldaña nos dijera esos acercamientos que ha tenido con el gobierno del presidente Sánchez Serén, en qué han consistido y cuál ha sido la retroalimentación que ha tenido de parte de ellos. Realmente, acercamiento en el tema café, realmente no he tenido. Yo lo que he estado insistiendo es en formar una especie de mesa del café, pero representada realmente por cafetaleros. Cafetaleros, lo que decía Mario, desde el que tiene una manzana, un cooperativista, pero también aquellos que tienen más. Entonces, cuando tengamos esa mesa y se nos escuche lo que nosotros estamos planteando, porque en este momento nosotros lo que estamos haciendo son planteamientos serios. Creo que no hemos enfocado por el lado de que se han hecho las cosas mal o que se han hecho bien. No, estamos diciendo, mire, estamos a tiempo. Se les está pasando el tiempo, porque ya se les fue este invierno, ya se fueron 6 meses de gobierno y no han hecho nada. Entonces, no es que se tiene infinito para hacer las cosas. No, pero... Y la agricultura, nuestro quehacer está vinculado con la lluvia. Sí, que llueva a tiempo y que deje de llover a tiempo. Pero yo en ese aspecto yo veo dos posiciones. Mira, yo por lo menos veo ahora un gobierno que de alguna manera está echando a andar
algunos proyectos un poco tímidos, pero los está echando a andar. Pero no parte de un programa integral, Raúl. Exacto. O sea, son esfuerzos que regalan fungicida, nos mandan a regalar un foliar, sí, pero los límites son hasta tantas manzanas. O sea, está bien, porque a la larga no es un regalo, porque nosotros nos descuentan los 50 centavos, es una devolución. Pero yo siento de que no ese es el punto. Son esfuerzos dispersos. Son dispersos, tiros al aire. Sí. Pues, o sea, tener poca munición, ocuparla bien. Pues. Sí, por eso precisamente yo hablo que necesitamos la política cafetalera, claro, y necesitamos la institucionalidad. ¿Para qué? Para que no estemos queriendo inventar. Pues. Que eso es lo que hizo Honduras. ¿El ministro de Agricultura ha conversado con él? Realmente sobre el tema café, no. Es la verdad. Sobre el tema café, no. Son otras personas las que han estado conversando con él. Desconozco honestamente qué es lo que se está proyectando. Lo que nos tiene aquí este día precisamente es la preocupación que como cafetaleros tenemos, porque sí queremos que de alguna manera se escuche. La temporada ya comenzó. Porque Mario decía algo bien importante y le voy a dar yo otro, lo que pasa con el Consejo Salvadoreño del Café. Si eso es una verdad que no podemos cerrar los ojos a ella, pues el Consejo Salvadoreño del Café se volvió un ente para viajes y para todas las cosas, donde lo que decía Mario, hasta el motorista viajaba y es increíble. Creo yo que tenemos 2 años de no pagar la membresía de la OIC. De la OIC, que es la Organización Internacional del Café. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues saliendo a ferias, si en el organismo mundial no tenemos representación. Entonces creo yo que esas cosas es la que nosotros necesitamos, que de alguna manera las autoridades nos escuchen, ¿verdad? Porque muchas veces estas cosas no llegan hasta donde ellos, y algunas veces creo cuando escuchan no quieren escuchar, porque me acuerdo que cuando comenzó el problema de la roya, el ministro salió diciendo que la roya era un animalito, pues. Entonces, que fue objeto de gracia y todo eso. Claro. Pero para mientras la roya estaba acabando los cafetales. Claro. No se le dio la atención, no se declaró emergencia sanitaria, como hicieron todos los países de Centroamérica, y les donaron recursos la comunidad internacional para atender los problemas de la roya. Y aquí, por no aceptar que había un problema real, que no era culpa del gobierno, era el problema del cambio climático, porque la roya es un hongo, que el exceso de humedad lo provoca y se esparce a través del viento, las esporas. Entonces no se atendió. Cuando nos venimos a dar cuenta, el 90% de los bosques cafetaleros, que ya es viejo, como hablábamos al principio, se lo acabó. Entonces ahora las fincas ha habido que invertir en recuperar el follaje y las cosechas, pero lastimosamente eso no es abracadabra, ya estuvo, pues, ¿verdad? Hay que hacer un proceso. Ok, con ese ya nos quedamos. Regresamos y hablamos de esa política nacional de café. Regresamos en minutos. Hace unos minutos hablábamos acerca de lo que hizo Honduras. Tal vez nos puedes explicar a grosso modo para ver si eso podría ser el camino de nuestra política nacional de café, que imagino tú tienes en mente. Fíjate, Carlos, que en el 2005, si mal no me acuerdo, se hizo un esfuerzo ya en ese sentido. Todas las gremiales de café, AB Café, UCAFES, UCAPROVEX y la Asociación Cafetalera, coordinados con ProCafé, presentamos una propuesta al entonces presidente Tony Saca, en la que se llamaba la Gran Alianza por la recuperación de la caficultura y la sostenibilidad ambiental. Un documento que demandó mucho esfuerzo, trabajo y dedicación de mucha gente. Se presentó, había un comisionado en esa época de la caficultura, se comenzaron a implementar algunas de las medidas, algunas se abandonaron y después se enfrió el tema con el cambio de gobierno, se sepultó esa idea. ¿Qué es lo que se visualiza como lo que debería de ser? Primero, identificar el rol del Estado como un árbitro, pero que no agarra bando ni que ayuda ni que jode, pues, ¿verdad? O sea, que guarde su lugar, que sepa comportarse a través de la institucionalidad, Ministerio de Economía, Agricultura. El presidente del Consejo Salvadoreño del Café es el ministro de Economía y no sé si llegará, pero él es un industrial
debería ser, para comenzar a reformar esa ley, que el presidente del Consejo sea el ministro de Agricultura, para comenzar, pues. Entonces, y así crear una nueva institucionalidad con el aparataje de investigación y transferencia de tecnología dedicada solo a eso, a estar vinculado con Promecafé, que es la coordinadora de café en Centroamérica, hacer la parte financiera, tener gente especializados en eso, en salvatajes del sector, o sea, ver cómo que no sea el negocio lotificar la finca ni quitarle la finca, porque la reforma agraria que hacen la banca, a veces expropiando o quitando, cuando alguien cae en un incumplimiento, tampoco es correcta, ¿verdad? Entonces, porque la dejan en activos extraordinarios y después otras cantidades de manzanas que se pierden. Crear ese vínculo de mercadeo con los consulados en los países a donde tenemos destino de café, Alemania, Japón, los Estados Unidos, por supuesto, bueno, y los países emergentes como los del Golfo Pérsico, hay algunos ahora en Qatar y todos ellos que están comprando café. Entonces, la parte financiera, el vínculo con la policía rural, ¿verdad? Porque estamos ya comenzando la temporada y ya comienzan las extorsiones, no solo son para el que tiene una tienda, para todo el mundo. Entonces, todo eso, crear un aparataje exitoso como el que hizo Honduras. Pero ¿qué fue la decisión de fondo que tomó Honduras? El presidente de la República convocó a los sectores cafetaleros sin sesgos de que este es político, este me cae bien, este me cae mal, sino que el sector en sí, y comenzó y dijo, bueno, ¿qué es lo que ustedes quieren? Aquí hay una política a 30 años. La política a 30 años significa de que les vamos a dar alivio en su carga financiera, estímulos para a través de líneas de crédito con tasas de interés. O sea, alguien le paga, el banco por mis depósitos me paga el 1%, que me lo preste al 4%, porque no me lo preste al 12%, ¿verdad? Porque, o sea, esa es una manera real de querer ayudar. O sea, no es subsidio, es créditos blandos, los cuales existen para productividad. Pero ahora la banca es más fácil que te presten para una tarjeta de crédito, para un carro nuevo, para irte a chotear a Europa, que para producir o invertir en una finca. El único banco que yo tengo entendido que le ha puesto coco, porque los demás casi cerraron sus departamentos agropecuarios, es el Banco Hipotecario. Y el Banco de Fomento, desconozco qué tan fuerte está, pero el Banco Hipotecario sí está atendiendo a su clientela. Pero sí siento de que sería bueno que esa institucionalidad que tiene que ver con burocracia, facilitar los trámites, facilitar el acceso a los mercados a través de contactos, no ir a vender como hacía el Incafé, no, facilitar contactos, promociones, hacer ferias, así como es la feria de Anuga en Alemania, que es de alimentos, llevar los productos a mostrarlos, que le den facilidades a los productores de ir a exponer las líneas de crédito, alivio de esa deuda. Con solo eso, déjenos a nosotros hacer lo que tengamos que hacer, que nos permitan libre tránsito de importación de fertilizantes, porque a veces es más fácil traerlos de cualquier otro país de Centroamérica que comprarlos localmente. ¿Por qué? A saber, pero eso es cierto, porque los aranceles son 0 a veces, pero el precio es mayor. Entonces, dar facilidades y como te digo, convertirte el Estado en un observador, pero en los momentos que necesites te apoye para ir allá, no para regalarte nada, porque no queremos nada regalado, lo que queremos es den la oportunidad de trabajar. Señor Saldaña, coincide usted con Mario y lo siguiente es, ¿ustedes estarían de acuerdo en la creación, por ejemplo, de un comisionado nacional del café, alguien con quien directamente se entendieran ustedes? Me la pone bien dura. Yo más estaría de acuerdo en la creación del organismo como Mario lo plantea, y le voy a decir por qué, porque también yo tuve la oportunidad, yo fui presidente de Promecafé, la institución a la que Mario se refiere, que es la rectora del café en Centroamérica, República Dominicana y México, y tuve la oportunidad de hacer varios viajes por Centroamérica y realmente cuando uno ve el desarrollo tecnológico y el apoyo que han tenido los cafetaleros en estos países de sus respectivos gobiernos, dan ganas de llorar. Entonces yo no quisiera pensar en un comisionado, porque un comisionado como que se vuelve un cuello de botella. Entonces yo quisiera más pensar en un organismo, donde existan varias personas conocedoras del café y que planteen soluciones, porque las que Mario plantea son buenas, tal vez habrá otro que plantee otras soluciones que puedan ser buenas y que todo ese cúmulo de soluciones de todas produzca el resultado. Produzca el resultado que necesitamos. Mario tocó un tema
bastante importante, que creo que es bueno desarrollarlo un poco más. Es el aspecto de los fertilizantes y agroquímicos. Los precios que tenemos en el país realmente son exorbitantes. ¿Vea? Nosotros tenemos 20 o 30% precios arriba de lo que en Centroamérica existe. ¿Por qué? No sé. ¿Vea? Pero por lo menos los abonos en Guatemala son mucho más baratos. Cualquier clase de agrofertilizante es mucho más barato. Entonces aquí nosotros vemos de que muchas de las cosas que se ocupan en la caficultura están relacionadas con el petróleo. Vemos un petróleo bajando, pero los nitrogenados para porque arriba. la urea y el sulfato son derivados del petróleo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues entonces ahí es donde necesitamos un gobierno realmente, no con control de precios, porque yo no estoy de acuerdo en los controles de precios, pero sí por lo menos poniendo las reglas del mercado. Dar facilidades para importar de países de origen, ¿verdad? O sea, y no se me olvidaba en la parte de la comercialización, nosotros tenemos 2 marcas mundiales reconocidas, que es el Borbón y el Pacamara. Pero los Borbones son muy susceptibles a los cambios climáticos, o sea, madura más rápido, se cae esta época, si te cae una tormenta donde está madurando en las alturas, se te cae. Borbón y Pacamara, para los que no están familiarizados, ¿son café de altura? Son de estricta altura ambos, ¿verdad? Se dan en bajíos en media altura, pero la verdad es de que el lugar óptimo para producir las bondades de ese café son ahí. Luego hay variedades como el Paca, Cuscatleco, etcétera, que son para otras altitudes, pero sí, verdaderamente, eso lo quería destacar porque cuando Honduras estaba haciendo su parque cafetalero, la última etapa, aquí a El Salvador venían a comprar la semilla para hacer sus fincas. De Santa Rosa de Copán venía y yo una vez vi un informe que me pasaron ahí que habían venido a comprar 20 quintales de semilla de Pacamara. Significaba hacer como para 500 manzanas. Un solo productor vino que estaba haciendo 500 manzanas de Pacamara. Entonces, todo eso lo hemos perdido. Pues, y no íbamos a ponernos, no le vendamos a los catrachos hasta que nos devuelvan la isla Conejo. Porque Pero fíjate que no solo eso, sino que has dejado por fuera un tema bien importante, y es que nuestros técnicos de Procafé fueron los que especializaron, ¿sí?, a los ticos, a los catrachos, a los chapines. De aquí salió el conocimiento. El ISIC, en la época del Instituto Salvadoreño del Café, que después se convirtió en Procafé, fue el centro de capacitación. Era como que vos hablaras ahora del zamorano, que el zamorano en Honduras es para todos los cultivos, pero para el café era aquí el centro. Venían de Colombia, de todas partes venían. Ahí, los técnicos de Procafé eran personas, pues, porque algunos todavía están activos, otros se han ido a otros lugares, pero son gente muy calificada, con los mejores estándares a nivel latinoamericano que te puedas imaginar. Es decir, nosotros éramos los maestros en la ciencia del café y ahora los alumnos nos han superado. Exacto, así es. Bueno, vamos a la pausa, regresamos en minutos porque el café también impacta la vida de miles de personas. De eso también tenemos que hablar. Ya volvemos. Bueno, señor Saldaña, esto no solamente se trata de cafetaleros y los dueños de las fincas, también si hay una baja producción, también hay miles de empleos directos e indirectos que se ven afectados. Efectivamente, según cálculos de Procafé, para producir un quintal oro se necesitan 12.5 jornales. Y fíjese que venimos en el año 92 de 4.306.200 quintales. Al año pasado que fueron como 700.000 quintales. Haga usted la cuenta cuántos jornales hemos perdido. Pero no solo jornales de trabajo de finca, porque también vienen el efecto multiplicador, llámese en los beneficios. La baja incide en ya no contratación, transporte. Bueno, mano de obra directa, la que te recolecta el café. Así es. Entonces, la recolección del café, ¿vea? La baja también que el gobierno percibe en impuestos. Entonces, realmente esto es una crisis que si cerramos los ojos a ella, creo que va a impactar, pero terriblemente. Y de hecho, ya está impactando, porque eso ha tenido mucho que ver con la delincuencia que tenemos, porque las personas que antes trabajaban en nuestras fincas,
hoy han emigrado a la ciudad, pues, y son los que usted ve en los semáforos, en las ¿cómo se llama?, en las marginales, gente que se está dedicando a delinquir, pues, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tienen el trabajo que antes tenían. No, el efecto es dañino en todo sentido. Lo que decía Raúl, en parte de que la emigración hacia los Estados Unidos, hacia otros países, es real. Porque la gente también tiene que buscar cómo comer. A tal punto que en las zonas en las que yo me muevo, en Ataco, en Apaneca, el Programa Mundial de Alimentos ha llevado asistencia alimenticia, les ha dado trabajo de andar limpiando, chapeando calles a cambio de alimentos, porque no tienen empleo. A veces que te llegan a pedir empleo 300 gentes y solo tenés empleo para 50. Ahí está el efecto directo del desempleo. Y el efecto directo y el indirecto, la gente que vende en los mercados. Bueno, la vez pasada, el año pasado, hay un lugar en Aguachapán al que yo mando los camiones a cambiarles los cambios de aceite. Y me dijo, mire, Mario, me dijo el dueño del que está en la entrada de Aguachapán. Entonces, estamos bien fregados, porque ustedes están fregados, estamos fregados nosotros. Yo aquí hacía 5 o 7 cambios diarios de aceite de camión. Ahora hago 2 a la semana. Hasta en todas partes se ve eso. El efecto multiplicador es positivo o negativo según como se quiera ver. Entonces yo creo que no hay un por qué no apostarle a esto. Nadie está pidiendo nada regalado, hay que ser bien enfático en eso, nada regalado. Lo que queremos son facilidades de trabajo. Y creo yo de que toda la gente que creyó en ese pacto del café y que a estas alturas no sé si están contentos o insatisfechos con lo que pasó, yo nunca creí en él, pero la gente que creyó en eso, pero ¿a dónde están los resultados? ¿A dónde está esa presión para que esas promesas se trasladen a la realidad? Yo creo que es el momento ahorita de no pedirles cuentas, sino que motivarlos, o sea, que hagan lo que tienen que hacer, que no sigan la tónica del gobierno anterior de distanciamiento con el sector productivo privado del café, porque los efectos son negativos y, como decía un buen chero mío, al paso que vamos, el último que salga que apague la luz, ¿verdad? Porque ya definitivamente esto, la estadística que dio Raúl de las 15,000 manzanas anuales que se están perdiendo, y basta ir a cualquier zona montañosa, o son lotificaciones, están sembrando maíz, los suelos están erosionando, ahí tenemos el problema. Ahí vi un programa el otro día aquí con ustedes del asolvamiento del estero de la Barra de Santiago, porque los ríos que nacen en las montañas de Ataco y Apaneca van a parar a la Barra de Santiago, pero van lavando toda la tierra fértil, y lo que van haciendo es que en vez de la arena en el fondo, van llenando de tierra y lodo. Eso es lo que está pasando. Ahora, yo leía que según cálculos de Procafé se habían perdido unos 250,000 empleos indirectos, 50,000 empleos directos. Ahora, una pregunta, no solamente se pierden empleos, en estos momentos en que se habla tanto del déficit y de lo que prestamos para poder sufragar nuestros gastos, el Estado, ¿cuánto dinero en impuestos significa de pérdidas para el Estado este bajón de producción de café? No menos de 150 o 200 millones de dólares entre IVA y renta, o 250 por lo menos. Fíjate que yo creo de que el ministro de Agricultura actual, Orestes Ortiz, cuando era presidente de la Comisión de Agropecuaria de la Asamblea Legislativa, siempre fue muy receptivo y escuchaba mucho al sector café. Es más, creo que él es caficultor, él y Roberto Lorenzana. Y nos atendían y nos hallaban, pero ahora que están con la pelota administrándola, creo que es el momento de convertir esos no se puede porque el gobierno no nos escucha, en realidad, porque ellos están en el gobierno. Y creo de que no es de venir a pedirle cuentas personales a nadie, no es de que háganlo, pues háganlo, todo lo que prometieron y que esté escrito en los documentos del Pacto del Café, implementenlo, porque ya se fue un invierno. Hay que comenzar los preparativos. Esto no es, hay que seleccionar la semilla para hacer los viveros, etcétera. Entonces todo eso hay que hacerlo. Ahí tienen un montón de jóvenes ahí en las granjas penales. ¿Por qué no los ponen a hacer almacenes de café? Y tantos presos que estamos dándoles de comer ahí de choto, que los pongan a hacer algo, que los lleven a chapear las calles, pues, a peinarlas o lo que sea. Señor Saldana, tengo menos de 1 minuto y medio, pero le doy la última palabra para una reflexión más. Bueno, hacerle un llamado al gobierno de la República de que nos escuche. Creo que no nos escuche solo a nosotros dos, a Mario o a mí, no, que escuche a todos los cafetaleros, porque lo que hace falta realmente es que escuche y que sepa a dónde están los problemas, cómo los podemos solventar, ¿verdad? Nosotros hemos venido a hacer algunas propuestas, lógicamente por lo corto del tiempo tal vez el tema es sumamente amplio,
apasionado también, porque quien ingresa a este mundo se apasiona con esto y después, aunque estemos mal, cuesta salirse porque el apasionamiento es mucho. Y Mario mencionaba algo al principio fuera de cámara, que el café es como el buen vino, ¿verdad?, que apasiona. Y entonces lo que le pedimos al gobierno es, mire, escúchenos, denos la posibilidad por lo menos de platicar, plantear nuestras inquietudes, y cuando eso suceda creo que vamos a empezar a caminar. Yo te voy a pedir un favor, que me sirvas de traductor con la autoridad. A mí no quiero que me escuchen, pero te voy a dar la copia de la ley de lo que hizo Honduras, para que tal vez algo de eso quede para bien del sector. Listo. Bueno, muchísimas gracias, caballero, por haber venido esta mañana a República. Carlos, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a ustedes. Amigos, a ustedes los espero mañana a las 6:30 de la mañana. Recuerden, porque la República es de todos, hay que cuidarla.